Bienvenidos a las entrevistas de Periodista Digital. En este año que se cumplen los 10 años del matrimonio entre los príncipes Felipe y Leticia, se están haciendo balances. Quizás si alguien hubiera estado 50 años fuera de este país, en el otro punto del planeta, y quisiera saber qué es lo que ha pasado en todo este tiempo en la monarquía española, tendría dos opciones. La primera, pues encerrarse en una hemeroteca durante mucho tiempo, ir a las bibliotecas, leer todos los libros, tal. O una más fácil, que es hacerse con el libro La conquista del trono de don José Pezarena, donde está bastante bien resumido todos los avatares que han pasado por la institución española. Señora Pezarena, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias. ¿Por qué ha querido hacer este balance, además con bastante completo y documentado, de prácticamente todos los avatares que han pasado, no solo en estos 10 años, me atrevería a decir en las vidas de los dos príncipes y de la propia institución? Yo tengo una afición desde hace muchos años a ocuparme de temas de la monarquía, hace muchos años. Y incluso escribí una de las primeras biografías del príncipe, de tal manera que es un asunto que yo lo conozco y lo sigo. Y me parecía que 10 años eran una fecha redonda para recordar que hace 10 años se casaron los príncipes y que desde entonces han pasado unas cosas muy importantes, muchas. Incluso que ellos mismos no pensaban que iban a pasar, eran situaciones delicadas, lo están pasando regular en algunos momentos, la monarquía está sufriendo un desgaste, y todo eso creo que valía la pena reflejarlo. También la propia peripecia de los dos protagonistas, cómo les ha ido. Ahora hablaremos de algún punto en concreto, pero por sacar a lo mejor algún titular desde el principio, si a usted en concreto hace 10 años se hubiera encontrado con este libro, es decir, con este resumen de lo que iba a pasar, ¿se hubiera creído que todo eso podía pasar? No, de ninguna manera. Habría pensado que era ciencia ficción. O sea, que era una novela futurista de alguien que tiene mente calenturienta. Porque es que claro, el asunto más dramático de todos ellos, lógicamente, el caso Urdangarín. Si alguien nos hubiera dicho hace 10 años que un miembro de la familia real iba a acabar imputado y que la hija del rey, la infanta Cristina, estaba al borde de ser imputada también, habríamos dicho, tú estás loco. Aunque el libro es sobre todo de recuperación de muchos hechos publicados, aunque muchos de ellos probablemente olvidados o desconocidos por la gran parte, también se incluye alguna confidencia, y ya que menciona el caso Urdangarín, al lector le llamará la atención que un ministro, digamos, anónimo, si le parece, le comentará a usted que lo mejor para ellos sería que el señor Urdangarín pasara una nochecita entre rejas. Me sorprendió mucho, estuve comiendo con un ministro de este gobierno, importante, y me dijo, Urdangarín tiene que pasar al menos un día en la cárcel. Tiene que ir a la cárcel, aunque sea un solo día, porque con eso visualizaríamos que esas tropelías que ha cometido y esas barbaridades que ha hecho tienen castigo, porque sería muy mal mensaje para la sociedad española que después de lo que hemos leído y lo que hemos conocido saliera a la calle libre. Aunque comentaba que desde la Casa del Rey le apuntaban a la posibilidad de una confesión, una devolución para que fuera una pena breve, que a lo mejor la sociedad española, tal lo que ha pasado, ya no lo recibiría bien, aunque sea algo legítimo. Yo pienso que lo más importante de todo es que se cumpla la legalidad. Hay un factor de riesgo en este caso Urdangarín, y es que acabe todo de manera sospechosa. Es decir, que dé la sensación a la ciudadanía de que ha recibido, por el hecho de ser el yerno del rey, un trato distinto de los demás. Eso es muy negativo, y en ese sentido yo creo que la propia Zarzuela está preocupada de que al final, cuando esto se zanje y cuando haya una sentencia, la impresión que quede es que le han tratado de manera distinta al resto de los españoles. Entonces yo creo que eso es peligroso, y por eso el comentario del ministro. Hay que visualizar que lo ha pagado y que va a la cárcel al menos un solo día. Aunque no quisiera monopolizar en el tema del caso Urdangarín, pero ya que lo mencionábamos, aquí alguien podría pensar que es una solución imposible, en el sentido de que pase lo que pase, siempre va a haber alguien que dirá seguro que ha habido trato de favor. O sea, si la infanta no va a la cárcel, pues seguro que porque fue la infanta. Si hay alguna atenuante, como hay en todos los juicios, bueno, porque es la familia real. O sea, ya tienen el San Benito de que pase lo que pase, se les va a acusar de que ha habido trato de favor porque son la familia real. Evidentemente, en cualquier cuestión conflictiva en este país hay gente que piensa una cosa y la otra, ¿no? Lo importante es la opinión general, la gran masa de la gente, lo que la opinión pública más generalizada piensa. Que haya una persona, 2 personas, 5 personas que digan ha pasado esto o lo otro, pues eso no es relevante. Lo importante es que la opinión pública, los ciudadanos en general, perciban que ha habido justicia y que esta persona, que en fin, nadie se explica por qué entró en estos negocios tan extraños, esta persona pague como pagan todos los demás. Lo curioso es que hay como, digamos, dos focos. Está hablando el foco de los chanchullos para pagar menos hacienda, lo que sea, que donde parece que tiene menos salvación, pero luego hay una parte
que es la de las administraciones públicas, que queda la duda de si ahí no habría más responsabilidad en los que gestionaban esas administraciones públicas. No cabe ninguna duda de que los gestores del dinero público deben ser perseguidos y castigados con más dureza, sin duda. Lo que pasa es que eso se diluye luego al final en órganos de colegiados que firman, el siguiente es el siguiente jefe, y eso se diluye bastante, pero de verdad este país necesita un mensaje de escarmiento. Hombre, porque es nuestro dinero. Porque están haciendo con el dinero de los ciudadanos, que por cierto no abunda, favores, chanchullos, e incluso algunos llevarse el dinero al bolsillo. Sí que creo que en efecto los gestores deberían ser perseguidos mucho más. En uno de los capitulitos, porque está muy bien orquestado el libro en el sentido de ¿cómo llamarlos? Mini episodios, mini pilas de cada uno de los temas, y uno de ellos es el de las bombas atómicas, que las que se jactaba el señor Torres, y además comenta los casos de quienes anteriormente han hecho, o se ha dicho que intentaron cosas parecidas, ¿no? Yo tengo problemas económicos, pues voy a amenazar con que entonces tiraré la manta con supuestamente lo que yo sé perjudicial para la jefatura del Estado. Y se cita el caso del señor de la Rosa, del señor Prado, aunque quizá el más espectacular ha sido los mails del señor Torres. Es quizá una costumbre de quien tiene problemas, pues como Bárcenas con Rajoy, de si me tocan, pues jorobo a mis amigos. Sí, pero no se dan cuenta de que el chantaje funciona mal. ¿Por qué? Porque si tú chantajeas a alguien y ese que se chantajea se deja chantajear, lo tienes doblemente pillado. Y eso se sabe. Si cualquier instancia o una personalidad cede al chantaje, tiene dos problemas. Uno, el problema que tenía antes. Dos, que ha sido chantajeado. De que nadie va a caer en la trampa de dejarse chantajear. Es un error. La gente cree que porque tengo yo este tipo de revelaciones voy a doblar el espinazo a la Casa Real. Una intención verdaderamente suicida e imposible. Pero es verdad, el que está apurado porque le han pillado en un asunto turbio y quiere tratos de favor y ayudas, pues cree que amenazando va a conseguir que las cosas sean distintas. No es verdad. Y si alguna persona que nos esté viendo piensa que eso funciona, eso no funciona. O sea, el chantaje no funciona. Pues cambiando un poco de tercio en los perfiles de los dos grandes protagonistas del libro, aunque también se habla mucho de la crisis institucional del año 2013, luego lo comentaremos, pero para hablar un poco de los protagonistas, es llamativo que se incluyen desde las cosas, digamos, yo creo que están todas las polémicas importantes y algunas muy recordadas y otras menos de matrimonio, y otras quizá más simpáticas y siquiera hasta las estéticas, desde cuando el príncipe Felipe se dejaba barba o cuando dicen Leticia que se ha operado la nariz, me hace hacer porque son cosas que verdad que se comentan a nivel de calle con mucha frecuencia, y mi compañera de piso me acuerdo que lo cuenta enseguida, mira, se ha vuelto a dejar la barba, mira tal, pero que es poco habitual ver a los periodistas que lo comenten con frescura, como un detalle más. ¿Usted ha querido incluir esos apartados? Es que esas cosas no son inocentes, ni espontáneas, ni casuales. Detrás de todas esas decisiones hay la convicción de que estamos en una sociedad de imagen. Una sociedad de imagen, donde mucha gente se fija en alguien por la cara que tiene, por el gesto que tiene. Entonces, pequeños detalles de imagen son muy importantes. Y yo, por ejemplo, comento que en la última temporada, cuando ha estado el rey más enfermo y más fuera de juego, y el príncipe ha tenido que dar la cara y salir a la palestra, incluso, en fin, casi como jefe de Estado bis, casi, se ha dejado la barba. ¿Por qué? Porque la barba ahora le sale al príncipe canosa, con canas. Y eso parece que hace que le da más seriedad, que es más mayor, menos juvenil, ¿no? Es más fiable. Ese tipo de cosas no son, como digo, casuales. Y la propia... yo alabo el gusto de la princesa Leticia de querer aparecer bien presentada y elegante, porque además lo hace todo el mundo. Si uno se fija en las personas famosas en el mundo de la comunicación, en el mundo de la realeza, pues todo el mundo se cuida, y me parece que es una obligación de una persona que tiene una representación cuidarse y aparecer bien. También porque de alguna manera son imagen del país o imagen de la monarquía, y cuando salen fuera representan al país y a nosotros. Entonces me parece elogiable que se cuiden, y claro, la operación de nariz de la princesa, que por cierto nos enteramos por casualidad, porque no dijeron nada. Hubo una tragedia en la cual tuvieron que ir los príncipes a un hospital, una cosa imprevista, y apareció la princesa con gafas oscuras y dijo, ¿qué le pasa? Pues se acababa de operar de nariz. Ha hecho usted también un repaso a todas las entrevistas o, digamos, encuentros destacados con medios de los príncipes, algunos
pues fíjate, yo menos conocidos, la entrevista más larga que cita de Pedro Erquicia en Televisión Española, aunque quizá el titular llamativo es esta entrevista, o bueno, visita al país de, si no fuera príncipe, sería periodista, que lo decía antes de casarse con la periodista, lo cual hace que sea muy curioso como frase. Fue una declaración bastante desconocida y que además tampoco ha circulado mucho, no sé por qué, pero en efecto, en una visita al diario El País, hay que decir que los príncipes de siempre, ¿verdad? Y ahora mucho más con la princesa en la zarzuela, siempre han cuidado la atención a los medios informativos y siempre han procurado ir a aperturas de medios, a aniversarios, eso lo han cuidado siempre, ¿no? En este caso fue una invitación del diario El País y estando visitando los dos, el periódico, la redacción, es verdad que la princesa preguntaba preguntas mucho más concretas de trabajo de periodistas, porque ella tenía más conocimiento, ¿no? En ese momento, sin que nadie le dijera nada, dijo: yo si hubiera sido príncipe, dijo el príncipe, habría sido periodista. Lo cual, pues como, en fin, asombró un poquito. Y él comentó en esa reunión que estuvo a punto de escribir artículos en la prensa cuando él era estudiante en la universidad y en el máster en Estados Unidos. Se planteó escribir artículos sobre política internacional, que es lo que más sabe él porque ha hecho un máster sobre eso. Latinoamérica también sería un juego. Latinoamérica, sí. Sí, dijo que se lo planteó con seudónimo, claro, escribir con seudónimo, ¿no? Porque lo que faltaba era poner ahí Felipe de Borbón. Hubiera sido interesante, ¿no? Hubiera sido y complicado, porque si opinaba en alguna cosa se metía en aguas procelosas, porque él no debe opinar sobre nada. Ya que por meter algún tema de los muchos polémicos que se sitúan, quizá del apartado estético, un rumor que además hasta enumera usted las publicaciones que hicieron eco de ella fuera y dentro, era el de la supuesta anorexia de la princesa Leticia. Cita el artículo este del mal de las princesas, tal, y que hubo hasta comunicados de la casa para asegurar que no, que era simplemente, bueno, es una familia delgada. No sé en su caso si cree que aquello era más por chismorreo, porque hubo alguna preocupación seria de que de verdad fuera, porque no es algo tampoco que decir no ha pasado nunca, porque es un mal que se ha repetido en algunos casos, con lo cual era inconcebible. Coincidió con un momento de mucha actualidad de esa enfermedad. Y yo recuerdo haber escuchado a gente de la casa del rey decir que salieron al paso no tanto por la imagen y el desmentido de a la princesa, que la princesa estuviera anorexia, cuanto que en aquel momento muchas muchachas jóvenes podrían sentirse como animadas. Y les preocupaba que se dijera eso y que chicas que tuvieran ese problema o iban a tenerlo se sintieran un poco disculpadas de tener ese problema, ¿no? Entonces esa fue la preocupación. Sí, no es una cosa normal. Si la princesa lo tiene, ¿por qué yo no lo voy a tenerlo? Ese tipo de argumentos. Y lo que movió a la casa del rey a salir a la palestra con una nota que casi nunca lo hacen es precisamente el temor a que esa información se difundiera y pareciera que era normal y que muchas chicas que estaban al borde o en ese problema se lo tomaran como una cosa normal. Que fue más que pensando en un efecto contagio, aunque no fuera. De todos modos, quizá el rumor que ahora más se está repitiendo, pues supongo porque en el fondo es muy lógico en cada pareja, siempre que es pareja perfecta, dices, bueno, yo creo que en el fondo igual se llevan mal, a ver si se van a separar, es quizá lo que más se repite. Y además cita un caso que es muy llamativo, que se me pasó a mí personalmente, a mucha gente no se le pasó, que es que el reportaje de verano del diario ABC de vacaciones entre rumores de separación. Porque quizá no había mejor argumento para decir, mira, si hasta lo dice el ABC, algo habrá por ahí. Eso es lo que pasó. En aquel momento, evidentemente, había rumores de desavenencias en la pareja. Se había producido también una situación extraña, que es que en las vacaciones de Palma de Mallorca la princesa llegó tarde, después del príncipe, y se marchó antes, y sola, y sin las hijas, y entonces eso... Y claro, estaba en el ambiente que está pasando, ¿no? Pero claro que el ABC, que es el diario monárquico por excelencia, publicaron una información diciendo entre rumores de crisis en el matrimonio. Eso dijo, hombre, si está el ABC publica esto es que algo hay, ¿no? Hay que decir que 2 días después el ABC intentó dar marcha atrás, que parece que titularon de manera que no querían titular, se les fue un poco la mano en el titular y corrigieron. Pero evidentemente en aquel momento había unos enormes rumores y si el ABC, que es el diario de referencia, el diario serio, monárquico, lo dice, pues es que algo hay. Así que aquello contribuyó, lógicamente, a acelerar los rumores. Hay un punto que a mí me interesa mucho, a ver si lo hago de manera que se entienda bien, que es la posibilidad de que a veces la prensa sea el instrumento para dar toques de atención. Lo digo porque cuando murió el general Sabino Fernández Campo, yo le escuché con mucha atención, usted estaba esa mañana siguiente de tertuliano en el programa de Ana Rosa junto al señor Cerdán, y comentaron
que una de las desavenencias que hubo entre aquel jefe de la Casa del Rey y su majestad era que se insinuaba como que podía haber usado General Sabino o haber permitido que la prensa publicara algunas cosas como toque de atención al rey. De hecho, contó usted, a ver si lo contó bien, una parábola que contaba que había dicho el general Sabino al rey, que era algo así como: cuando yo era soldado en la guerra civil me podía esconder detrás de una piedra, pero cuando me ascendieron a alférez me veía más gente y como que ya no podía. ¿Me entiende, majestad? Lo digo porque alguien podría pensar que del ABC era esa estrategia, un toque de atención a alguno de los dos consortes. Es verdad que algunas personas de la zarzuela en ocasiones cuentan cosas, siempre reservadamente y sin ponerse en primera línea, sin poner su nombre, que sirvan de advertencia. Y es verdad que Sabino Fernández Campo fue acusado por el rey de que algunas cosas que se publicaron entonces, muy fuertes, que nos olvidamos de la historia, pero muy fuertes, eran como un modo de decirle: majestad, por aquí no. Y es una parte de la salida amarga de Sabino Fernández Campo, fue la acusación de que estaba en connivencia con alguna prensa para lanzar mensajes, ¿no? Y yo creo que eso sigue existiendo. Que a veces algunas personas cuentan una cosa a unos periodistas para que se publique y eso llegue de rebote y digan: ¿ves lo que está pasando? ¿Ves el eco que está teniendo? ¿No? Creo, sin embargo, que en la información del diario ABC, yo he hablado un poquito más despacio con ese tema, con gente de la zarzuela, la información estaba bien. Se pasaron un poco con el titular. O sea, donde quizás si el titular no hubiera sido así, no hubiera no tan fuerte, ¿no? O sea, la información era verdad, es decir, estaba reflejando que había preocupación en la zarzuela por la serie de actuaciones recientes de la princesa, protagonizando salidas con amigas, ella sola, con amigas, yendo a conciertos. Eso había trascendido y había provocado un poco de eco en la prensa negativo. Entonces le querían decir a la princesa que eso estaba siendo negativo. Y estaba bien tirada la información, pero se pasaron un poco en el titular. La verdad es que siempre se le ha atribuido a doña Leticia un carácter muy fuerte. Yo creo que desde aquel déjame terminar la presentación ya se le colgó ese ámbito de carácter fuerte, y supongo que como todo el mundo pues tendrán sus momentos de diferencias, ¿no? Sí, no, evidentemente la princesa Leticia es una mujer con carácter. Lo ha demostrado toda su vida, sobre todo en la vida profesional, donde peleó con una enorme fuerza por colocarse donde llegó, y lo cuenta la gente que trabajó con ella, un afán de perfeccionismo, estaba siempre preguntando: ¿lo hago bien? ¿Qué te parece? ¿Cómo se dice estas palabras? ¿Esto cómo se...? Y se documentaba, o sea que mostró un enorme interés por hacerlo bien. Ese interés es muy bueno para este momento de su vida, porque el deseo de hacerlo bien es positivo para que el proyecto de ser princesa de España y en el futuro reina de España salga bien. O sea que ahí hay un elemento positivo, que es que ella quiere hacerlo bien. Evidentemente tiene carácter y no es una niña tonta, no es una chavalita ingenua, no, es una persona con carácter, que se casó con 31 años, eso es muy importante decirlo. Es decir, que no fue... Creo que Diana Spencer tenía 19, o sea, no es... Esto es que ese dato de Diana Spencer es muy interesante como precedente. Ella sabía dónde se metía. Eso es bueno también, porque algunas de las cosas que pasan, que le están pasando, y que esa vida en la zarzuela, que parece tan brillante, a veces es muy dura, ella sabía que es donde se iba a meter. Y por tanto, si ahora le pasan cosas que le parecen duras, es que ya sabía que eso iba a pasar. Que el carácter es bueno porque va a aguantar más, porque ha aguantado mucho, y también en alguna ocasión lo que produce es que ella mantiene su posición. Pero sin embargo, decía yo, esa información de este verano pasado, se le dijo al final del verano a la princesa, se le dijo expresamente ya en persona que ese recorrido de las salidas, las amigas y tal, que no era positivo, y ella rectificó. Y a partir de ese momento, si uno ve estos meses últimos, los meses siguientes, vemos que ha cortado ese tipo de salidas. Lo que llama usted el equipo, ¿no? El equipo. Que se vea... Hablado de la etapa profesional del carácter fuerte, a mí me ha llamado la atención, aunque imagino que en su momento creo que lo reprodujo un digital o algo, pero que yo lo he leído más con atención cuando lo ha repetido en esta recopilación, las declaraciones de un compañero suyo en CN Plus, el señor Tejera, porque mientras que el primer marido de la princesa, Alonso Guerrero, se comenta que ha sido un personaje muy discreto, el caso del señor Tejera, que desconozco la verdad si es compañero en el sentido de que fue pareja o simplemente compañero profesional, pero la frase que se reproduce de si hablo bien de ella mentiría, si digo la verdad hablaría mal de ella, luego mejor no hablo, que digo, para no hablar creo que transmite una idea muy clara, no sé muy bien a qué atribuirla. Hay que atribuirlo a que David Tejera acaba de publicar un libro.
y con los que publicamos libros, pues decimos cosas que a lo mejor durante el resto del año no decimos. Porque entonces él tuvo unas apariciones en la prensa y en efecto hice ese comentario. Pero hay que decir que, aparte de este momento, ha mostrado una actuación verdaderamente ejemplar también y se ha mostrado con una enorme discreción. No ha tenido ningún protagonismo. Lo que pasa es que le preguntaron, claro. A veces también, Sí, a veces a la gente le echan en cara. ¿Por qué dijo esto? Es que me preguntaron. O sea, también a veces es el periodista el que pregunta. No es que una persona diga quiero decir esto, sino que le preguntan y a veces la gente contesta. A quien sí podría presumírsele, y si es un prejuicio mío, me disculpo, pero podría atribuírsele un intento de perjuicio, sería a don David Gasolano, el apodado el primo traidor, igual injustamente igual, ¿no? Con la obra que publicó, que por cierto, debo decir que se le invitó aquí, pero no vino. Y comenta ciertos detalles muy llamativos. Uno, que es la que llamó la atención, que teniendo en cuenta que los medios de comunicación españoles, por mucho menos, pues todo lo que sea, digamos, una polémica, y que menos mejor que una polémica con la jefatura de Estado, pues hubiera parecido lógico que hubiera hecho un tour por los programas que tiene entrevistas, pues desde el Pana Rosa, Espejo Público, La Noria, y no apareció en ningún sitio, salvo creo en El Gato al Agua de Intereconomía, no le vi en ningún otro sitio. Y algo muy llamativo, que es algunas cadenas de venta de libros a las que podría atribuírsele un interés en hacer negocio, al margen de que sea verdad o mentira, pues dice, oye, lo que necesitas vender, y creo que ni el Corte Inglés, ni el Vips, ni la Casa del Libro tuvieron interés en aquella obra, ¿no? Alguien podría pensar, aún hay vetos, aún hay... Bueno, pero es que los libros de venganza personal no acaban de ser muy bien entendidos en este país. O sea, lo que es... Una cosa es una investigación periodística, una cosa es un informe de alguien que ha trabajado durante años un tema, una cosa es un libro de denuncia, pero cuando lo que hay detrás es una venganza personal, entonces eso cuadra peor. Y también hay que decir que, evidentemente, en algunos de esos medios que se ha citado aquí han dicho no quiero hacer daño a la monarquía, no quiero hacer daño a la princesa. Y es verdad, y eso ha ocurrido así. La única ventaja que tiene es que este país, quien quiera comprar ese libro lo puede comprar. Y o sea, está a disposición. Sí, por tanto, quien tenga interés realmente en leer este tipo de esto lo tiene al alcance. Se dice mucho, quizás últimamente menos, que en este país hay una especie de manto de silencio sobre la monarquía. Se ha hablado incluso casi seriamente de pacto de silencio en la prensa, que no ha existido nunca. Otra cosa es que cada medio decida qué es lo que quiere hacer. Pero tengo que decir que en este país se ha publicado de todo, absolutamente de todo sobre la monarquía. Hay de todo tipo de libros. O sea que por tanto, el que quiera informarse tiene al alcance multitud de libros que lo cuentan todo. Sí, es cierto, por lo menos que quizás no sé en la prensa de Madrid, pero en las prensas, digamos, de determinadas zonas, por ejemplo en el País Vasco, yo he visto por hemerotecas reportajes en Deia o en Punto y Hora en tal, realmente muy fuertes contra la monarquía, y ya en los años 80, o sea, incluso quizá Madrid se ha apuntado más tarde al carro y es más reciente que salgan cosas especialmente duras. Puede ser, pero sí que hay que decir que la monarquía y los príncipes y los reyes tienen que tomar nota de una cosa muy importante, y es que en este momento de la humanidad, de la historia de la humanidad y la historia de España, hay que ser transparentes. Y que todo lo que hagan, tienen que saber que todo lo que hagan se sabrá. Es decir, que si en algún momento han confiado en el pasado en que un comportamiento suyo pues quedaría en la reserva, ahora, tal como están las cosas en el país y como está la sociedad española, se van a saber. Y digo yo, y se deben saber. Me parece estupendo que haya transparencia. Se recogen algunas declaraciones, ya que entramos en el tema de la crisis de la monarquía, de que quizá se ha hecho poco esfuerzo por defender lo que es la institución o lo que es la utilidad para España la institución, que parece ser que se ha apostado o directamente por atacarle al sector que está en contra, y otro sector, no, de esto mejor no hablemos. Pero no ha habido quizá pedagogía de decir, oye, pues aparte de los que dicen no, hay que hundirla, a los que dicen de esto mejor no hablemos, que haya una postura que sea, no, vamos a explicar por qué unos pensamos que sí esto, y que hasta personas muy relevantes habían apuntado que ahí había habido un fallo, de que no se había querido explicar. Es una opinión que repito últimamente con frecuencia. En España ha faltado marketing de la monarquía. Esta es una sociedad de marketing y de imagen, y todo se vende. Ahora cualquier persona, artista, político, o se vende o no tiene nada que hacer, y la gente o lo desconoce, incluso a veces lo critica sin saber cómo son. Entonces, creo que la monarquía está carente de una campaña de marketing, de explicación. Y lo que se está haciendo, lo que se ha hecho hasta ahora es equivocado, es decir,
El argumento más fuerte que se ha utilizado para hablar de la importancia de la monarquía por muchas personas, medios y políticos, es, bueno, es que el rey trajo a España la democracia en la transición y luego resistió un golpe de Estado el 23F. Mire usted, todo eso ya es prehistoria, no historia, sino prehistoria para las nuevas generaciones. Que no ni les suena de nada. ¿Qué es eso del 23F? ¿Qué? Y bueno, la transición, por supuesto, es como la guerra de Cuba. Entonces, si tu argumento único es la transición y el 23F, con eso tú no defiendes la monarquía. Por eso digo que es una tarea lenta, es una lluvia fina lo que hay que hacer, una lluvia fina que vaya calando, pero no se está haciendo, no se ha hecho y habría que hacerla si quieren que la monarquía subsista, claro. De todos modos, es llamativo que, digamos, no sea un debate, digamos, que sea un debate un poco asimétrico el de la monarquía y república, en un sentido, no sé si lo ve usted así, de que parece que si tú te declaras a favor de la república, pues tienes un plus de, mira, pues es un periodista crítico, es un señor simpático, hasta casi guay, pero como un periodista se atreve a decir, bueno, yo creo que esta institución vale, es un cortesano despreciable y vendido, y todo el que hable bien de la monarquía es poco menos que un pelota nauseabundo al que no hay ni que escuchar. No parece que haya una igualdad. Por decirlo de otra manera, parece que en un debate los monárquicos pues son bastante respetuosos a los republicanos, y en cambio desde el otro lado los monárquicos son gente a la que hay que reírse, trasnochada, antigua. No parece que haya, a la hora de hacer un debate haya igualdad entre los... Es parte del problema de imagen al cual me estoy refiriendo, problema de opinión pública y de imagen. Se dice muy poco, por ejemplo, y se piensa muy poco que en el mundo, de las naciones más avanzadas, 8 o 9 son monarquías. De las más avanzadas del mundo, las que tienen mejor nivel de vida, hay más democracia, son todos los países nórdicos, por ejemplo, al cual miramos tantas veces, países nórdicos, países avanzados, todos ellos con monarquías. Inglaterra, Japón, por ejemplo, Bélgica, Luxemburgo. Usted, y eso, a quien le parezca, no, es que la monarquía, mire usted, bueno, eso es opinable, evidentemente, eso es opinable. Pero no me diga usted que no vale, porque tenemos países muy importantes que están muy bien democráticamente hablando y económicamente hablando, que son monarquías. Por tanto, ¿cuál es el problema? Da como dato, que curiosidad no confieso que no conocía, que dice que la monarquía española es más barata, por así decirlo, que la República Italiana. O sea, Claro. También ese es otro argumento que se usa mucho, ¿no? Es que si no hubiera monarquía, no nos ahorraríamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si hubiera un presidente de la República tendría un palacio, una residencia de verano, unos yates o unos barcos del Estado, una seguridad, un personal a su servicio, unos funcionarios. Es decir, no nos ahorraríamos nada. Pero ese argumento que, como digo, es muy útil, muy frecuente, no está replicado por nadie. Diciendo, mire usted, ¿cuánto cuesta la República Francesa? ¿Cuánto cuesta la República Italiana? ¿Cuánto cuesta? Cuestan más que la monarquía. No, vamos, hay que decir, como pequeña salvedad, que es que en realidad Francia es una república coronada. O sea, que el presidente de la República de Francia es casi un emperador. Cosa que, por cierto, les elogio, porque tratan muy bien a sus representantes. Y también, lógicamente, con los gastos. Y tienen aviones mejores que los nuestros, por cierto, para viajes de Estado, y tienen más seguridad que la nuestra, y tienen palacios más grandes que los nuestros. Una frase que se ha repetido mucho en los últimos años es lo del año horribilis de la monarquía. Yo lo escuché por primera vez creo que fue el 2007, cuando el divorcio. Usted cuenta que este era el 92, ya se habló de un año horribilis, pero digamos que el más fuerte ha sido el 2013 por Botsuana, que parece que fue lo que superó todo. Y hay gente que no ha entendido todavía el tema de la disculpa. Comenta usted en el libro que parece que es que le llevaron todos los kilos de lo que se había publicado en ese tiempo. Pero, por lo menos como espectador, a mí me llama la atención que cuando pasa aquel incidente y un grupo de tertulianos, me permito llamarles los más cercanos a la institución, de explicar, no, pero tenía un sentido ese viaje porque estaba algo con un señor que era útil para España, era un jeque, no sé qué tal, de repente pide disculpas, con lo cual... Bueno, disculpa, maticemos. Dice que lo siente, que es una matización que también comenta que no es lo mismo que le dijeron a alguien de la casa, que no es lo mismo pedir perdón que decir que lo siento. Por lo cual ya quedó anulada esa supuesta intento de justificar lo que estaba haciendo allí. Aquel viaje era injustificable. Pues... injustificable desde todo punto de vista. Hay que recordar que unos días antes el rey había hecho un discurso verdaderamente casi dramático, diciendo que le preocupaba el paro juvenil en España. Hombre, y a los pocos días irse a un safari carísimo, aunque estés invitado, porque las cosas a veces es la imagen de lo que estás haciendo. Eso no tiene explicación ni justificación por ningún lado, ese viaje. Por tanto, quien hizo ese tipo de defensa, pues estaba equivocando, ¿no?
Cuando en la zarzuela se dieron cuenta de la dureza con que estaba siendo criticado el rey, de la cantidad de mensajes contrarios en tantos ámbitos, se asustaron. Y lo que hicieron, como cuento en el libro, es enseñarle todo, sin taparle nada. Todas las fotocopias, lo leyó todo. Y el rey también se asustó. De todo lo que estaba... Y entonces lo que se planteó es decir, tengo que hacer algo, tengo que reaccionar a algo. Y quizás la mejor solución es precisamente pedir disculpas. ¿Qué pasó? Que es que recurrieron al método que es más natural del rey. Que el rey es una persona espontánea, natural, que improvisa. Entonces lo hicieron así. En lugar de optar por una mesa con un micrófono y un papel españoles, lo siento, o un comunicado en un acto, hizo lo que al rey le sale mejor, que es improvisar, que es a la salida, a la pata llana, que se dice, a la salida de... Hay gente que ha criticado esa decisión. El señor Peñafiel, por ejemplo, decía que le parecía niño pequeño, es decir, no volverá a pasar. Sí, bueno, pues lo que yo tengo que decir es que esa salida provocó un cambio de tendencia inmediatamente en la opinión pública y se comprobó en las encuestas que a partir de ese momento el deterioro que estaba sufriendo la figura del rey como consecuencia de la Botswana cambió y empezaron a recuperarse. O sea que cortó la caída de imagen. Fue eficacísimo. Un nombre que quizá fue uno de los que más se repitió en el año 2013 y que tampoco elude en absoluto, de hecho hay como varios capítulos dedicados a ella, el de, no quiero pronunciarme el apellido, de Corina, bueno, digo Corina Secas porque no me sale. Es algo que ha llamado atención el tratamiento que ha habido en la prensa en un doble sentido, porque nadie puede decir que se ha silenciado nada, si ha sido portada en Hora al Mundo, pero se escogió como eufemismo, bueno, si es un eufemismo, lo de amiga entrañable del rey, que creo fue sus declaraciones al mundo, me parece, cuando lo usó por primera vez. Porque podría alguien decir, vamos a ver, si lo que se quiere decir es que ha sido la amante del rey, porque alguien lo tiene probado, demostrado, que se diga claramente. Y si no lo oye, es un rumor, ¿cómo se está informando? Lo que pasa es que la expresión amiga entrañable es la que usa ella misma. Ella misma se define a sí misma en las declaraciones como amiga entrañable del rey. Y por tanto es la frase. Bueno, pero es que me gustaría ver en qué medios de comunicación sobre cualquier persona se utiliza otra expresión distinta. O sea, la expresión de uso común en los medios informativos sobre ese tipo de situaciones es amiga. O sea, que no es algo excepcional como... No. Y además, luego, decir, bueno, también para afirmar algo más hay que demostrarlo un poco más, ¿eh? O sea, no basta con decir, o sea, que a veces es muy fácil en el mundo de los medios, ¿verdad? Criticar, sí, decir una cosa. Bueno, pero usted lo puede demostrar. No, es que me han dicho. Mire, usted me han dicho, no es que se dice, no, es que me han contado. No, eso no vale. O sea, si usted afirma un asunto de esa gravedad, usted tendrá que decir, mire usted, lo tengo comprobado. Y si no, pues tiene usted que callarse. O no utilizar una expresión que, como digo, requeriría más pruebas. Por hacer balance, el título que ha escogido es La conquista del trono, pero tras haber hecho el repaso entero, esa conquista da la impresión de que no ha terminado, porque menciona que es una conquista diaria, con lo cual no es hasta aquí ya hemos conquistado el trono, sino parece que al final del libro deja la duda abierta de que la conquista, con la frase que le atribuye la reina de que si no nos votan, y no precisamente con V, haya terminado esa conquista. La conquista es doble. En primer lugar, llegar. En segundo lugar, mantenerse. Y en efecto, decía hace un rato, una sociedad de opinión pública y de juicio de los españoles, pues tendrá que hacerlo bien para seguir en el trono, porque hay que decirlo con mucha claridad. La monarquía existe porque queremos los españoles. Eso es así. Si el día que no queramos, no habrá monarquía. Y eso no tiene que dar mucha tranquilidad a los ciudadanos. Esto es una cosa que lo apoyamos o no. Si no lo queremos, no habrá monarquía. Y ahí viene la famosa frase de la reina Doña Sofía, con la cual termino el libro, que la reina tiene un gran sentido común, y dijo, si lo hacemos mal, nos votan, con B, nos echan. Eso es así. Por tanto, si el príncipe quiere, en su día, cuando llega a ser rey, que las cosas vayan bien, tendrá que hacerlo bien. Si lo hacen mal, lo votarán. Bueno, hay una de las grandes asignaturas que se ha citado, es Cataluña, ¿no? Claro. Asignaturas que alguien diría que ya estamos llegando a un nivel que hay poca posibilidad de solución, pero que la jefatura de Estado quizás hay un factor que pueda ayudar. No sé si ya es demasiado tarde o cómo lo ve usted. No, tarde no es. En política las cosas tienen marcha atrás. Tienen marcha atrás y marcha adelante. Evidentemente, uno de los argumentos que uno puede manejar en relación con la monarquía, entre otros varios más sobre el interés de la monarquía, es que sin duda la monarquía es un elemento de unidad de España. Sin duda. Primero por historia.
Dos, porque el rey y el príncipe son dos patriotas españoles. Son españoles, patriotas, amantes de su patria. Y entonces se constituye como una especie como de muro frente, aunque sea moral, pero incluso también material, porque algunas cosas pueden hacer, frente a los intentos de cortar España en trozos. Eso explica, en parte, algunas de las situaciones de crítica y protesta y silbidos que están recibiendo los reyes y los príncipes. Porque en algunos casos se deben no tanto a una valoración de la monarquía, cuanto a gente que se da cuenta de que en su deriva nacionalista la monarquía es un peligro, es un obstáculo. Y eso explica que en Cataluña y en el País Vasco también, algunos de los que están protagonizando esos gritos son gente del mundo independentista. Desde que con las quemas de fotos ahí claramente había una personalización de España con las fotos. Y hay que recordar, por ejemplo, que en Cataluña están elaborando una constitución para Cataluña, ¿no? Un encargo de Artur Mas a unos jueces, eso se ha provocado mucha polémica. Un juez que además es juez todavía. Ha provocado mucha polémica porque es un presidente que de una audiencia. Esa constitución que está ya en borrador dice que Cataluña es una república. Es decir, ya estamos un poco ubicándonos ideológicamente sobre qué es lo que quieren esos partidos independentistas. Entonces, por meter un tema curioso en medios de comunicación, usted cita un caso de oficio que yo no conocía de un programa Set de Nit, que no lo conocía, pero sí he podido ver que en programas que han venido después en Cataluña, que además tienen mucha influencia, hay una especial visceralidad. Es verdad que en un contexto de humor, pero que donde toda la familia real es caracterizada desde hace tiempo y con mucha insistencia como una panda de bobalicones, tal, que no sé si, aunque venga desde tiempo, que es un nivel de ridiculización que no sé si es equiparable en otros países a otros jefes de Estado. Es cierto que, sobre todo, que desde un tiempo a esta parte, para la leyenda de que la monarquía está protegida a los medios de comunicación, es fácil encontrar en prácticamente todas las cadenas, pero en particular en TV3, ataques a la familia real. Y no sé si sería fácil encontrar a alguien que hablara bien y que no sea inmediatamente lapidado, porque si ya incluso por una entrevista que se consiguió que no fue demasiado dura a una figura con bastante trayectoria fue lapidada, no sé qué harán con alguien que sí quiere hacer una defensa más efusiva de la institución. La entrevista que citas era muy mala, eso hay que decirlo, por lo menos es mi opinión. Era muy mala. Creo que hay cierta unanimidad. Era muy mala y por tanto eso defenderla pues es muy difícil de defenderla. Pero en fin, no se equivocó el periodista seguramente, se equivocó quien la diseñó. Y en el momento quizá... No, pero quien diseñó, quien ideó ese tipo de entrevista es el que se equivocó. Yo estoy muy en favor del humor, me parece una cosa estupenda, de la sátira y la ironía. Hombre, pero me gustaría ver en esas cadenas concretas que has citado, donde la figura de la familia real es ridiculizada, que ridiculicen también a personas de su propia tierra. Me gustaría ver ese mismo trato a familias como los Pujol, que por cierto tienen algunos problemas en los tribunales, o familias como los Mas, que también tienen algún asunto en los tribunales. Si hubiera paridad, lo entendería más. Hombre, si hay desigualdad, y entonces ya lo entiendo menos, porque es muy valiente a veces con el que está lejos. Y en España tenemos muchos ejemplos de prensa que al que está cerca ni le toca un cabello. Entonces es muy valiente con el que está lejos, pero con el que está cerca, con el que manda, con el que financia, con eso mucho respeto. Y por no evitar ese tema que también sale citado ya por concluir en este asunto, el tema de la abdicación, que en un momento parece que se habló. Por cierto, una cosa que yo no he conseguido entender es aquel viernes donde se nos dice por Twitter que hay un rumor en Twitter de que va a abdicar y se convoca una rueda de prensa el jefe de la Casa Real para desmentir a Twitter, y sale una portada veces al día siguiente: no abdica. Y dices, para que sea portada, hay que decir que alguien asumía como posibilidad que fuera a producirse. Aquel fue un día malo. Yo estaba en aquel momento en plena actividad informativa y lo pasamos muy mal. ¿Por qué? Porque de pronto te anuncian que va a haber una rueda de prensa en la Zarzuela. Nunca había habido una rueda de prensa en la Zarzuela. Y uno dice, ¿pasará algo? Algo grave que justifique por qué nos invitan a todos a ir a la Zarzuela a una rueda de prensa. Entonces es cuando se despierta la hipótesis. Entonces, ¿qué van a anunciar? Pues, en fin, cosas del tipo de la abdicación. Entonces es lo que empezó a circular. La rueda de prensa no era para desmentir la abdicación, era para informar de que había una enfermedad que le iba a tener más tiempo fuera de juego. Pero al anunciar y no decir sobre qué, porque yo me acuerdo que llamábamos
a la zarzuela. Oye, ¿esto de qué va? No, ya, esperar, a esperar. Pues, claro, una gran expectación. Hubo todo tipo de rumores, ¿eh? Incluso rumores que se publicaron también en la red diciendo en este momento el rey es trasladado a Houston, Estados Unidos, para ser operado de cáncer. ¿Se publicó eso? Se publicó de todo. Está a punto de... Sí, se publicó de todo. ¿Por qué? Porque el error fue decir, rueda de prensa. ¿Sobre qué? No, ya veremos. ¿Cómo ya veremos? Para los que estamos en el mundo de la información de la Casa Real, aquello fue inusitado y fue una actuación que debió ser un poco más explícita. O sea, que no se convocó para desmentir la abdicación, sino para anunciar que iba a ser operado. Pero, al no decir sobre qué iba la rueda de prensa, provocó todos los rumores. Ya que he hablado del equipo, si tuviera que hacer balance de los equipos que ha tenido la Casa del Rey, que ha habido distintas estrategias, ¿no? Desde los que piensan que a lo mejor es mejor mirar para otro lado cuando publica algo, a los que dicen pues como que hay que protestar, como aquella protesta a la Asociación de la Prensa por el Confidencial. De todos estos equipos que ha habido, del señor Ayuso, el señor Almansa, ¿cuál cree usted que es el que más ha sabido acertar, o todos, por imitar lo que ha hecho algún célebre locutor radiofónico, todos han sido un desastre? No, cada equipo responde a necesidades de cada momento. Y estas son distintas, muy distintas a las anteriores. Fue muy eficaz Sabino Fernández Campo en una época en que había un enorme silencio sobre la Casa Real. Y él jugó al silencio, se publicaron muy pocas cosas. Los siguientes equipos, en mi opinión, estuvieron... ¿Qué pasó en la Casa Real? Pues pasó que el rey, hasta Sabino Fernández Campo, había sido un rey tutelado por personas mayores que él, militares muchos de ellos, y entonces cuando se va Sabino, el rey se siente libre y trae equipos que ya son más jóvenes que él y a sus órdenes, ya no está en las órdenes de él. Entonces el rey ha mandado mucho en los equipos de comunicación y de prensa de los últimos años. La diferencia es que ahora, en este equipo que está ahora mismo en la zarzuela, hay una gente que dice, esto está complicado, hay que tomar decisiones, hay que ir por delante, hay que tener cuidado, las cosas están regular. Entonces están actuando con anticipación. Y están abriendo las puertas de la Casa Real, están comentando cosas y haciendo cosas que nunca se habían hecho. Pero es que estos tiempos son distintos. Hay como que adaptarse a lo que ahora... Claro. Estos tiempos son mucho más difíciles estos tiempos, ¿eh? Ya hemos dicho hace un rato que ahora mismo, mire usted, todo se va a saber. Todo se sabe. Y hay además una mayor libertad de crítica que no había hace mucho tiempo, porque por lo que sea, hace unos años creíamos, y creo que era verdad, que la monarquía era parte de la estabilidad del sistema democrático. Un sistema democrático joven, reciente, que necesitaba apoyos. Conforme pasa el tiempo, la democracia se siente más fuerte, necesita menos apoyos. Entonces nos hemos atraído un poquito más los medios a entrar en temas como es el tema de la familia real y la casa. Y además quizá en la transición parecía que si atacabas al rey es porque estás alineado con pues los nostálgicos o la ultraderecha, que eran los que más tenían manía al rey, por así decirlo. Ahora ya, digamos, no hay peligro de que por meterte con el rey te etiqueten de... Claro, no, hay que recordar que en la transición y en los primeros años de la democracia, ningún partido, incluido el Partido Comunista, por cierto, ningún partido se metía con la corona, ninguno. Pasa el tiempo, se dan cuenta de que la monarquía pues ya no es tan necesaria, o por lo menos no es, la democracia tiene ya más solidez y empiezan a desmarcarse. Fue Julián Guita el primero que empezó a criticar al rey. Pero hasta entonces no habían hecho nada. ¿Por qué? Porque sí se creía, y creo que había argumentos, que hombre, no estaban los tiempos para desmontar uno de los pilares de este sistema. Comentábamos que había sectores muy contrarios a la monarquía, y había un sector, digamos, más lógico por motivos históricos, que es lo que podemos llamar la extrema izquierda o izquierda unida, que parece lógico que tenga poca afinidad hacia institución monárquica, pero que desde el 2005 para adelante me parece detectar que hay otro sector diametralmente opuesto en la derecha, que podemos llamar liberales, como se llaman ellos, aunque hay quien dice que es más antiizquierda furibunda con esa etiqueta liberal, pero bueno, como lo vamos a llamar, en la derecha, un sector que también viene mostrando mucha hostilidad hacia la monarquía y que ha tenido más algunos focos mediáticos muy claros. ¿Cómo cree que ha surgido este nuevo sector y si cree que ha sido también muy influyente para que ahora la monarquía pueda tener más desprestigio? Yo no tengo tan claro que sea evidente que la izquierda debe ser republicana, no lo tengo tan claro. ¿Por qué? Si hay países nórdicos con regímenes socialistas que hay monarquía. O sea que yo me acuerdo mucho de haber hablado hace unos años con un socialista histórico, hablábamos de estos temas y me dijo, cuando nosotros en el pasado decíamos república queríamos decir democracia. Porque la monarquía en el pasado se vinculó a un sistema político y a un sistema social de falta de libertades. Cuando decíamos república queríamos decir democracia. Si la monarquía es compatible con una democracia plena, ¿cuál es el problema para la izquierda o para la derecha? En primer lugar. En segundo lugar, es verdad que en los últimos años algunos sectores de la derecha y toda la derecha
se han enemistado con la monarquía un poco, ¿no? Eso empezó, en mi opinión, cuando ganó Zapatero las elecciones, unas elecciones traumáticas, porque la derecha daba por seguro que sacaba mayoría absoluta sin ninguna duda y se vio que le robaban la cartera porque perdió de una manera espectacular. Aquello no fue encajado en la derecha de alguna manera. Cuando mucha gente de la derecha, vio al rey sonriendo a Zapatero, dándole palmadas en la espalda, no se lo perdonó, no se lo perdonaba. Y ahí empieza una fase de desafecto con la monarquía, diciendo, o sea que el rey es amigo de Zapatero, pues yo no soy amigo suyo. El rey socialista. Claro. Esto es. Entonces, bueno, en aquel momento yo creo que o sea, el rey va a dar palmadas en la espalda a todo presidente del gobierno que llegue, sea del partido que sea, porque esa es su obligación. Pero claro, en aquel momento de gente especialmente sensible por lo que había ocurrido, y a partir de ese momento una serie de personas se han alejado. Y yo tengo una ligera experiencia. Yo cuando publico cosas sobre la Casa Real, las críticas más duras suelen venir desde la derecha, ahora mismo. Lo cual es sorprendente. Bueno, la monarquía tiene que gestionar ese tipo de cosas y convivir con todo. Pero eso es un cambio, evidentemente. Y la leyenda de que Su Majestad el Rey se llevó muy bien con Felipe González, muy mal con Aznar, muy bien con Zapatero, que quizá parte de este mismo sector, o a lo mejor es verdad. Todo eso es verdad, es absolutamente verdad. Entonces no es ninguna leyenda. Es verdad, o sea, Felipe González trató muy bien al rey. Le trató muy bien. En algunos casos demasiado bien, e incluso hubo la sospecha de que lo quería era colocarlo en una zona de vacaciones, fiestas y poca importancia política. Pero lo trató muy bien. Cuando llega Aznar al poder, Aznar es un hombre que le llegó la onda de que en algún momento el rey prefería que ganaran los socialistas. Y Aznar, que es una persona de carácter y más bien serio que simpático, se las tuvo tiesas con la zarzuela, con algunos desplantes públicos. Me acuerdo un viaje que iban a ir a Cuba, que se publicó que el rey iba a ir a Cuba y salió en público diciendo el rey va a Cuba cuando diga el gobierno. Una cosa que te quedó. O sea que, y en lo humano, pues no tuvo ninguna voluntad, o no tuvo gran voluntad de complacer al rey. Dijo, Aznar decía, yo he ganado porque he ganado yo solo, aquí estoy por mis propios méritos, no se lo debo a nadie y por tanto no tengo por qué hacer bailar el agua a nadie, ¿no? Eso fue verdad. Vamos, con episodios que se publicaron en la prensa, ¿no? Y con Zapatero, pues Zapatero, yo creo que las cosas volvieron un poco a ser más tranquilas en contraste con la seriedad con que trataba Aznar al rey. Tampoco es que la vinculación del rey con Zapatero sea muy... Simplemente era la normal, la de que un jefe del gobierno se encuentra con el rey y el rey le dice cómo estás y le damos. Y le recibe a comer en su casa, como todo presidente del gobierno. Y le invita con su mujer a comer en Mallorca y en la Zarzuela. Y lo normal, lo que pasa que en aquella sociedad hipersensibilizada con los... hechos y con la política de Zapatero, que por cierto, además de ganar, hizo una política espectacular de izquierdas, que me enfadó muchísimo, ¿eh? No solamente fue la victoria, a la gente que estaba enfadada, pues eso le parecía que era improcedente. Por última tema relativa a la monarquía, ¿qué le pareció cuando vio hace poco el titular aquel del Mundo, creo que fue una semana después de que falleciera el Duque de Suárez, unas declaraciones, un entrecomillado, siempre tuvo claro que la cabeza de la operación armada era el rey, que luego el hijo de Suárez rectificó aquello diciendo que era imposible que hubiera dicho eso. Y de hecho yo he leído el libro del señor Urbano y no dice eso. Pues... el libro lo que viene a decir es: el rey, vista la situación de España en aquellos años, creía que había que imprimir un giro, un cambio de ritmo y de rumbo. Cosa que, por cierto, digámoslo con claridad, lo decía casi todo el mundo en este país. Ahora el mundo se esconde. Muchos periódicos famosos daban editoriales diciendo hay que cambiar el rumbo de este país, hace falta, incluso se habló de un independiente que presidiera el país, incluso un militar. Periódicos que después ahora han salido con escandaleras, ¿no? Periódicos, periodistas, partidos. En aquel momento, no voy a extenderme en la situación del país, en aquel momento que era catastrófica, y pedían un cambio de rumbo. Entonces el rey también apoyó esa línea, cambio de rumbo. Ahora, de ahí a un golpe de Estado va un abismo. O sea, el rey no montó un golpe de Estado. Quizás el cambio de rumbo era que dimitiera el presidente, como ha hecho dimitió. Sí. Como ha hecho dimitió y buscar otra persona, y estuvieron negociando si Leopoldo Calvo Sotelo, y estuvieron en la villa, estuvieron moviendo, y el rey hizo comentarios y habló con gente porque aquello no podía seguir así. Eso es verdad.
Aquello no podía seguir así. La historia de esos años son espectaculares. Asesinatos de ETA, huelgas, el coste de la vida disparado, el paro disparado. El país era ingobernable y todo el mundo pedía, incluso esto, también partidos de izquierda y periódicos que ahora se han rasgado las vestiduras, un cambio de rumbo. Y lo que pasa que otros que estaban en la línea de dar el golpe, pues aprovecharon esa marea. Insisto, de ahí a decir que el rey preparó el golpe, me parece que va a un abismo. Pues, señor Mecena, usted parece un testigo de toda la historia de la institución, también es un testigo de la historia periodística. Y brevemente, aunque sea colándolo al final, no nos resistimos, como aquí en Periodista Digital nos interesa mucho seguir la historia mediática de este país, en ese vistazo al pasado. Algunos internautas nos preguntaban que nos pedían que les preguntáramos a usted por lo que llaman la Europa Press de don Antonio Herrero, porque bueno, aquí estuvo hace poco el señor Cebrián Bonet, que decía que no hay periodista que le haya impactado más que a Antonio Herrero Losada. Usted trabajó con él en aquella Europa Press y claro, como hace tanto que murió, pues nosotros ya recordamos poco a Antonio Herrero hijo, imagínese usted a Antonio Herrero padre. Entonces, ¿qué nos puede decir de esta figura? Pues yo trabajé con Antonio Herrero y fueron unos años felices, donde más he aprendido yo. La verdad es que yo, sí, dicho ahora con un poquito de tono pretencioso, para mí era mi maestro, ha sido mi maestro y lo sigue siendo, ¿no? ¿Cuál fue el milagro y la paradoja de Europa Press de aquellos años? Pues que una empresa periodística privada, con pocos medios, con una redacción más bien corta, éramos 10 o 12 o quizás 14 periodistas, compitió de manera exitosa contra grandes medios con redacciones muchísimo más importantes. Y fue de todas las noticias gordas que se dieron en la transición, todas las dio Europa Press en exclusiva, el primero. Claro, eso es un auténtico milagro. O sea que, empezando por supuesto por la enfermedad de Franco, la enfermedad, que estaba enfermo. Yo recuerdo que nos llamaron desde la Ministerio de Información y Turismo diciendo, no, está viendo una película del oeste. Estaba en el hospital. Hasta la muerte de Franco, hasta el nombramiento de Arias Navarro, hasta el cese de Arias Navarro, hasta el nombramiento de Adolfo Suárez, la delegación del Partido Comunista. Todas las noticias importantes de la transición las dio Europa Press. Entonces, ¿quién era el artífice de ese trabajo? Antonio Herrero, periodista de primera, valiente, decidido a contar lo que pasaba sin miedo a nadie, que nos ayudó a todos los que estábamos a su lado a ser, como digo, un medio de referencia. Publicamos en aquel momento decenas de portadas de periódicos nacionales con noticias de Europa Press. Ese es el milagro de Europa Press. Ahí la verdad que debía tener su carácter, en el sentido de que nos han contado que tuvo desde peleas con el ministro Fraga en plena dictadura, a luego incluso en democracia pues con el señor Ansón por el tema de si venía la F de Franco o donde fuera. O sea que no rehuía si había que tener una pugna con... Era un hombre valiente que lo pasó mal muchas veces, porque lógicamente es muy incómodo que te señalen como una persona no fiable o como alguien al cual hay que combatir. Le combatió mucha gente, incluidos... recuerdo perfectamente ámbitos eclesiásticos también, porque él tenía un lema que a mí siempre me ha servido, que es: esto es noticia, esto es verdad, pues lo publicamos, fuera de lo que fuera. Y eso es muy incómodo y tuvo trifulcas. Por cierto, con Luis María Ansón tuvo esa trifulca sobre el nombre de F, y otra también, que es que Europa Press denunció públicamente que la agencia F en aquel momento, en aquellos años, copiaba a Europa Press. Ah, claro. Tenían un teletipo fantasma en un cajón, y entonces las noticias de Europa Press las recibían en F, y claro, luego a continuación reaccionaban, y eso era para Europa Press muy peligroso, porque si tú, una exclusiva que tú tienes, tu competencia te la copia, pues te hace una gran faena. Como demuestras que... Entonces se demostró, porque cuando Ansón se marchó de la agencia, eso está publicado, no digo nada, está publicado, hay una tesis incluso sobre eso, por cierto, tesis mía, que lo cuenta. Cuando se marchó Ansón, el siguiente director reconoció por carta a Antonio Herrero, tengo las cartas, que en efecto había un teletipo pirata de Europa Press. Es bastante fascinante. En tema, usted también fue una figura muy destacada de la radio, estuvo en Antena de Radio en el equipo de Antonio Herrero, ahora ya hijo, y entiendo que cuando él se fue a la COPE acompañando a Antonio Herrero hijo, ¿no? Lo que llamó la atención es cuando trágicamente fallece Antonio Herrero, pues Luis Herrero pasa a la mañana y pasa usted a la linterna, luego hay un paréntesis y luego vuelve. Antes de entrar en el episodio de seguridad, ese paréntesis, ¿por qué fue? O sea, porque por decisión de los directivos de la COPE, porque estuvo primero usted, luego el señor Gemelo Santos, luego otra vez usted. Vamos a ver, se murió Antonio Herrero un 2 de mayo, me acuerdo perfectamente del 2 de mayo. Estamos haciendo un programa especial de COPE en Bruselas, ¿no? El año 98.
Y había que improvisar a todo correr. O sea, era mayo, quedaban 3 meses para acabar la temporada, había que improvisar y me pidieron que me hiciera cargo de la linterna estos meses hasta que buscaran una solución para la siguiente temporada, que fue Jimeno Los Santos. Yo era director de informativos, tenía, en fin, trabajo que hacer como director de informativos y seguí como director de informativos y dejé esos 3 meses nada más, de mayo al verano, hice la linterna y luego vuelve la siguiente oportunidad. Que fue cuando se pasa la mañana en... Fue cuando Luis Herrero decide dejarlo y se fue, por cierto, al Parlamento Europeo como eurodiputado. Se marcha, Jimeno Los Santos, que era su hombre de confianza, va a las mañanas a hacer la mañana y a mí me ponen, con la experiencia de la linterna anterior, a hacer la linterna por la noche. Es cierto que en aquella etapa hubo problemas con algunos oyentes porque, digamos, la mañana había impuesto un carácter muy antisocialista a los oyentes de la COPE y usted entrevistaba a Zapatero y a entonces decía, ¿cómo trae a socialistas a su programa? Yo tengo un problema profesional y es que a mí me cuesta contar las cosas que pasan, le pasen a quien le pasen. Eso es así. Y yo no estoy dispuesto a callar, a tapar cosas que no deben taparse, ni tampoco a elogiar al quien no se lo merece, ni no lo he hecho en mi vida, no lo voy a hacer, no lo he hecho ni lo hice entonces y en efecto pudo alguna gente en aquel momento pues extrañar. Bien, tienen derecho, por cierto, yo defiendo el derecho del oyente y del lector a decir su opinión y a hacer lo que le dé la gana y a bajarse del carro de un medio que no le gusta. Lo defiendo y me parece estupendamente, pero defiendo mi derecho a decir, yo digo lo que creo que debe decirse. Lo aprendí con Antonio Herrero, hablábamos de él hace un momento, esto es verdad. Esto es noticia, esto debe conocerse, cuéntese, le pese a quien le pese. Lo digo porque no vamos a ocultar que hubo quien interpretó cuando se produce su salida de la COPE y además desde la otra parte se ha contado más o menos así que había una especie de batalla entre... Porque cuando usted sale, un miembro de Libertad Digital es el nuevo director de informativos, otro miembro de Libertad Digital hace la linterna, el de la mañana era Libertad Digital, con lo cual se da la imagen de que el grupo... al que estoy haciendo referencia, ha tomado el control de la COPE derrotando al señor Apezadena. Batalla no hubo porque yo no di batalla. Yo simplemente hice el programa y ya está. O sea, no me peleé con nadie. No hubo batalla. Por mi parte al menos, ¿no? Es verdad que cuando yo ceso en la linterna, las personas que se ponen al frente de ese programa, y pues es verdad que tienen esa procedencia, fue una opción de la COPE. La COPE tomó esa decisión. Respeto, yo creo que los dueños de los medios tienen derecho a fijar las líneas que ellos quieran tomar, igual que eso es muy importante en esta vida, ¿eh? Igual que te nombran, te pueden quitar, y parece que tienen derecho a eso. Me parece normal. Leí la versión de esta parte que daba a entender que, además estuvo aquí don César Vidal, que dijo que le apartaron porque, digamos, el mayor argumento que dan para demostrar que hubo esa guerra es como que incumplió la palabra de mantener intacto al equipo de Jimeno Los Santos prescindiendo del señor Vidal. Yo nunca di la palabra a Jimeno Los Santos de mantener nada, porque no hablamos de ese tema, y hice uso de mi derecho, parece que bastante, igual que decía lo de las empresas, a elegir la gente que yo quería que estuviera en el programa. Que decide su alineación. Y elegí un público y otro no. Pero hay que decir que, entre otras razones, no lo elegí a César Vidal porque estaba por las mañanas y me parecía un poco demasiado, mañana, noche, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sé que él ha dicho eso, pero tengo que recordar, porque eso a veces no lo dicen, que cuando Jimeno Los Santos hizo cargo del programa, laminó a unos cuantos contertulios con toda la libertad. Sí, Vizcaíno Casas, lo mismo, o sea, exactamente lo mismo. Y es decir, que tiene derecho una persona que se hace cargo de un programa a elegir los colaboradores que cree que van mejor en el programa. Luego se la juega él con la audiencia y si acierta le va bien y si no acierta le va mal. Pero tiene derecho la gente a decir, yo quiero que vengan conmigo este y este. Y eso no es raro ni es nada discriminatorio, es la libertad. Aunque, si me permite, yo no le tengo este presidente por un comisario socialista, pero si usó el argumento de que usted podía estar vinculado porque en su equipo estaba un señor, el Marful, que decían que era del Partido Socialista. Marful es muy amigo mío, lo seguimos viendo y es del Partido Socialista. Pero yo a la gente no le miro por el carnet. Lo que decía antes de... No le miro por el carnet, le miro por el trabajo que hacen, le miro por su profesionalidad. Y eran profesionales de primera. Y por tanto, yo no tengo por qué pedir a la gente, ¿tú qué piensas? Y es amigo mío y seguimos viéndonos. Y me alegra de que le vaya bien y nunca renunciaré a mis amigos porque tengan una opinión distinta a la mía. Me importan sus comportamientos. Y en ese sentido, desde el punto de vista profesional, eran muy buenos profesionales. Y estoy orgulloso y además me sentí encantado con ellos y de vez en cuando incluso nos vemos, ¿no? Claro, de ahí, el que quiera ir por la vida, insisto, pidiendo carnet, pues allá él, ¿no?
Pues dos cosas antes ya para terminar. Una sería el Confidencial Digital, como no, una directora no podría más tener a un director de un medio de competencia, no sé, alegra mucho para dar una imagen de que estamos todos enfrentados. ¿Cómo se metió en ese proyecto? Pues yo sé que hubo un momento en el que estuvo al frente de un intento de salvar la Gaceta de los Negocios, que también nos habló el señor Cebrián Bonet, no sé si fue el mismo aparato o fue después, pero ¿en qué momento salió de allí al proyecto del Confidencial Digital? Bueno, el Confidencial tiene 14 o 15 años, ¿eh? Esto procede de que yo, cuando estaba en Europa Press, con Antonio Herrero, Europa Press tenía en aquel momento un Confidencial en papel, se llamaba Resumen Económico. Confidencial muy importante en la transición, porque contaba cosas que no contaban los periódicos y además una excelente vía de negocio, porque se cobraba mucho dinero por ese Confidencial, que llegaba cada mañana con motorista al despacho de los clientes. Motoristas repartían por Madrid a las 7 de la mañana un sobre con el Confidencial. Yo me encargué de ese producto en otras muchas cosas, en Europa hice de todo, de eso. Entonces, cuando apareció Internet, yo dije, aquí hay un soporte mucho más sencillo de montar, no tiene tanto aparataje, no tiene tanta complicación, se puede hacer, y yo sé hacer eso. ¿Por qué no me pongo a hacer eso? Entonces empecé, hace 14 o 15 años, y metía una noticia cada día. No muy importante, lo que se me ocurría, lo que me salía, pum, 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 y fui trabajando mientras hacía otras cosas, ¿no? Poco a poco me descubrieron algunos lectores, empezaron a leerme, y poco a poco eso fue creciendo. Entonces, a medida que crecía el número de lectores, yo crecía como dimensión de medio, y entonces puse más medios, pude ser más importante. Pero eso no era mi ocupación importante. Mi ocupación era ser jefe de informativos de la COPE y luego en la Gaceta de los Negocios y en Expansión, donde fui director adjunto de Expansión. Pero llegó un momento en que había tomado mucha dimensión el Confidencial Digital. Era un producto ya conocido, influyente, con un volumen de audiencia alta, con un volumen de negocio, y dije, tengo que dedicarme a esto. Fue el momento en que dejé la Gaceta, aprovechando, por cierto, que venía un ERE, o sea, eso hay que decirlo también. Yo no estuve en el ERE, pero venía un ERE. Dije, bueno, me voy a este chiringuito que acabo de montar yo, que va bien, y desde entonces me dedico básicamente a eso, y nos va bien. Y el último tema, nadie se escapará que esté en la actualidad, también es uno de los tertulianos que está, como diríamos, en la cresta de la ola, en la sexta, en Más Vale Tarde, en las mañanas de 4 y en 13. Es algo que ahora está mucho en debate cuando habla la gente del periodismo de las tertulias. Es verdad que usted no le he visto, si me la ha perdido, me excuso, ninguna bronca de estas fuertes de agrias, pero sí le he escuchado decir cosas muy polémicas, y por sacar una que me llamó la atención, cuando estaba en pleno debate religioso por que el Papa, yo creo que ya era Francisco, había hecho unas canonizaciones y la gente decía, la Iglesia aún no ha pedido perdón por los crímenes, le escuché decir algo que no había escuchado decir a nadie en la vida y que tuvo pocas consecuencias para lo que era, que es decir, y nadie a pedir perdón a la Iglesia por los crímenes contra ella, que digo, oye, es la primera vez que veo a alguien decir algo en esta dirección. Sí, hombre, no soy una persona polémica y no doy espectáculo en general porque no me gusta. Vamos, es que no me sale. O sea, tampoco es un mérito mío, es que no me sale pelearme, no me sale. ¿Qué le vamos a hacer? Tengo ese problema, ¿no? Hombre, pero a veces se oyen cosas que uno tiene que decir, bueno, sí, vale, de acuerdo. Oiga, ¿y alguien ha pedido perdón por los miles de sacerdotes y miles de católicos que por el solo hecho de llevar una medalla fueron asesinados? ¿Alguien ha pedido perdón públicamente? Ahora que hablamos de memoria histórica, esa memoria histórica de la Iglesia masacrada en España, obispos toreados en una plaza de toros, etcétera. O sea, esto no justifica ninguno de los acontecimientos. Se hicieron muchas barbaridades, pero esas también. Y entonces, ¿alguien ha pedido permiso? Perdón, diciéndome ustedes, partidos que están ahora, por sí, cierto, con las siglas que son vigentes, no es que sean unos desconocidos. ¿Alguien ha pedido perdón por eso? Nadie. Yo no quiero que nadie pida perdón, pero si alguien saca este argumento, tengo que decirle, vale, para todos. Esto, igualdad de condiciones para todos. Usted dice que la Iglesia pida perdón, que piden perdón. No justifica nada, era un recurso dialéctico para decir, oiga, que a veces nos olvidamos de cosas muy gordas que pasaron en España. No estoy por recordar la Guerra Civil, creo que fue un episodio que me avergüenzo como español de eso, me parece que fue lamentable como pueblo. Bueno, pero tampoco hagamos solamente una lectura, la historia es la historia. Pues don José Aprecena, gracias por estar esta tarde aquí compartiendo este paso de historia, y como empecé diciendo, los que quieran tener un buen resumen, alguien se lo usará, ya verá, para hacer luego tesis o otros libros, pero una buena referencia documental de lo que ha pasado en la institución monárquica en la historia de este país, pues tienen La conquista del trono del señor Apezarena, una buena referencia. Y por nuestra parte, gracias por haber venido a la periodista. Gracias por la invitación.